Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa de formación jurídica para abogados en cuanto a los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y en esta ocasión precisamente explicaré en qué consiste la validez jurídica de la inteligencia artificial. Y es que lo definido en el todo del derecho, en el derecho entendido como el todo de lo definido en él, es decir, en el fundamento jurídico, en el fundamento del derecho, existe la definición de cómo existen los derechos y deberes en general y por ende ese conocimiento, esa claridad, esa definición se puede aplicar y propiamente se debe aplicar a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, con un producto conocido denominado como de inteligencia artificial, como inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una creación humana, realmente no es una inteligencia artificial, es la capacidad humana proyectada en este objeto, o propiamente es la manera de dimensionar por parte del ser humano el procesamiento de información y en general la realización de algoritmos que brindan soluciones frente a los problemas vinculados con la forma en la cual existe este producto, es decir, vinculados con las funciones que tenga la respectiva inteligencia artificial, y por esa razón es determinante conocer el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, es decir, la forma de la validez jurídica, la forma en la cual existe la validez jurídica, es decir, la forma de cumplir con el derecho, con lo definido en el derecho, en el todo del derecho, es decir, la forma del cumplimiento del derecho, es decir, el deber ser jurídico, es decir, la diligencia jurídica, o como lo hemos indicado al inicio, la forma en la cual existen los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y así se sabrá cómo existen, cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes y, por ende, se sabrá cómo existe la inteligencia artificial con validez jurídica, cómo existe, cómo es la inteligencia artificial válida jurídicamente. Es decir, se conocerá de esta forma la validez jurídica de la inteligencia artificial. Y por eso la inteligencia artificial es la que existe con base en el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, a la medida de la forma en la cual a cada quien, es decir, a cada ser humano existente en la respectiva relación jurídica en la cual exista una inteligencia artificial, le aplique lo definido en el derecho, es decir, a la medida de la forma en la cual los derechos y deberes existan, aplican, procedan frente a cada quien, es decir, en relación con cada quien, a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, porque el derecho aplica, procede con base en la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la respectiva relación jurídica. Entonces, cuando existe una relación jurídica en la cual existe una inteligencia artificial, la inteligencia artificial, lo determinante es descifrar jurídicamente los hechos para conocer precisamente cómo aplica lo definido en el derecho, es decir, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo aplican los principios del derecho a la medida de hechos, de dichos hechos, frente a esos hechos, con base en dichos hechos, y así se sabrá frente a cada quien cómo aplica lo definido en el derecho a la medida de la forma en la cual cada quien exista en relación con la forma en la cual existan dichos hechos frente a cada quien a la medida de la forma en la cual exista propiamente el todo del hecho de la relación jurídica. El todo del hecho que es creado por el resultado de la unión de los hechos existentes en la relación jurídica. Es decir, es el resultado de la unión de los hechos que hacen parte de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica. Y así entonces se sabrá cómo existen los derechos y deberes, es decir, cómo aplica el fundamento jurídico, cómo es el deber ser jurídico, cuál es el deber ser jurídico, es decir, cómo aplican, cómo existen, cómo proceden los principios generales del derecho, los principios jurídicos en relación con la relación jurídica. Y de esa forma se sabrá cómo aplica el derecho, lo definido en el todo el derecho, cómo aplica el derecho, lo definido en el derecho, en la relación jurídica, y por ello, de esta forma se sabrá
cómo aplica el derecho en cada una de las partes y en el todo de la relación jurídica, y por ende se sabrá frente a las partes vinculadas con la inteligencia artificial cómo aplica el derecho, y propiamente se sabrá frente a lo relacionado con la inteligencia artificial cómo a cada quien, con base en la forma en la cual cada quien exista en cada uno de los momentos vinculados con la inteligencia artificial en dicha relación jurídica, le aplica el derecho, y con base en ello lo determinante, una vez se tiene esa claridad sobre cómo le aplica a cada quien el derecho en relación con la inteligencia artificial, lo fundamental es que ese conocimiento se aplique para que ahí sí como tal exista efectividad jurídica, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, para que exista validez jurídica, es decir, eficacia jurídica, es decir, seguridad jurídica, es decir, cumplimiento del derecho, el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por eso cuando existe cumplimiento del derecho, es decir, eficacia jurídica, existe la certeza de la existencia del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por ende existen pruebas sobre ello, sobre la coincidencia de la forma en la cual existe la inteligencia artificial, la respectiva inteligencia artificial, con lo definido en el derecho, es decir, con la forma en la cual el derecho le aplique a la respectiva inteligencia artificial, o propiamente esa coincidencia entre la forma en la cual existe la inteligencia artificial con la forma en la cual el derecho le aplica a cada uno de los seres humanos vinculados con ella, con la forma en la cual exista cada una de las partes, es decir, con la forma en la cual existan cada una de las partes y el todo de la respectiva inteligencia artificial. Por eso cada ser humano vinculado con una inteligencia artificial en una relación jurídica debe conocer cómo le aplica el derecho en cada momento vinculado con ella, con base en la forma en la cual existan los hechos, y así, si cada quien conoce ello y aplica ello, pues existe el cumplimiento del derecho, es decir, existe el ejercicio de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, y el resultado será una inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, y así existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, y esa es la forma en la cual, esa es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, la validez jurídica de la inteligencia artificial. Entonces, como nos damos cuenta, es determinante conocer el fundamento jurídico, es decir, el todo de lo definido en el derecho, es decir, los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para saber, es decir, para conocer cómo existen los derechos y deberes, es decir, cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo aplica el derecho en relación con ello, y si ese conocimiento se aplica una vez está claro, existe validez jurídica en relación con la inteligencia artificial, existe la validez jurídica de la inteligencia artificial. Como lo he dicho, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente. O sea que todo depende de la diligencia jurídica, es decir, que cada quien cumpla con el derecho, de que cada quien cumpla con el derecho frente a la inteligencia artificial en cada relación jurídica a la medida de la forma en la cual cada quien existe en la respectiva relación jurídica, es decir, a la medida de la respectiva relación jurídica, y esa medida incluye la medida en la cual existe la respectiva inteligencia artificial en el todo del hecho, de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica vinculada con ello, con la inteligencia artificial, con una inteligencia artificial, con esta clase de producto, con un producto de esta clase. Y por eso lo fundamental es que se descifre jurídicamente la condición en la cual existe la inteligencia artificial para que se logre que la respectiva inteligencia artificial en cada una de sus partes y en su todo, en cada una de sus partes, en cada una de sus formas de existencia y en su todo, existan de una forma que coincide con el derecho, existan de una forma válida jurídicamente, correspondan con el derecho, cumplan con el derecho. Es decir, que no se trata de cumplir con el derecho en un solo momento de la relación jurídica, sino que el cumplimiento del derecho es algo que va existiendo. El cumplimiento del derecho es algo que se va logrando a lo largo de la forma en la cual van existiendo los hechos y propiamente a lo largo de la forma en la cual existe el todo del hecho de la respectiva relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial. Y por eso, en definitiva, la inteligencia artificial válida jurídicamente existe cuando existe diligencia jurídica en la ideación, en el diseño, en la aplicación del diseño, en el uso, en el control, en el mantenimiento, en la administración
y en general en cualquier elemento relacionado con la forma de la existencia de la respectiva inteligencia artificial. Ahí es donde existe, o propiamente así es como existe, esa es la forma de la existencia de la validez jurídica de la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro blog. Muchas gracias, un fraternal saludo, que estén muy bien. Gracias.